Pratgay, Nelson Castro, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Nelson, ¿cómo le va? Bueno, más allá de lo que hemos explicado, siempre nos interesaba hablar con usted, que fue autoridad del Banco Central de la República Argentina. Primero, sorprendido por este anuncio que sobre el final de su larguísimo discurso hizo la presidenta con el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. En parte sí, en parte no, Nelson. Sorprendido porque, bueno, después de un largo discurso parecía que no iba a haber anuncios y el único anuncio que hubo fue este. Pero en alguna medida no nos sorprende que el gobierno quiera usar más reservas del Banco Central porque ya se había gastado todas las reservas de libre disponibilidad. Hace un año y medio al Banco Central le sobraban casi 20.000 millones de dólares por encima de la base monetaria y el año pasado terminaron con 5.000 millones por debajo. Vale decir que no podían seguir utilizando el instrumento que tenían antes y había que modificarlo. Y con eso vino una modificación de la Carta Orgánica que es bastante peligrosa, más allá del uso de reservas, ¿no? Porque le da muchísimo poder al presidente del Banco Central, que no es un funcionario elegido por el pueblo, ¿no? Sino que en general es un técnico independiente que ahora va a concentrar muchísimo poder, ¿no? Correcto. Desde el punto de vista, más allá de estos aspectos técnicos, que por supuesto los oyentes escuchan, pero dicen, bueno, y a mí, desde el punto de vista práctico en cuanto al efecto que esto pudiera tener en la vida, en la economía de todos los días de la Argentina, ¿cuál es? Y que nunca va a bajar la inflación, Nelson, porque acá claramente hay una vocación del gobierno de pagar sus cuentas con inflación. Lo venían haciendo hasta ahora y lo siguen haciendo con una modificación muy fuerte a la Carta Orgánica. Para que la gente entienda, para poder pagar esa deuda, el Banco Central tiene que comprar los dólares emitiendo pesos. Claro. Entonces esto garantiza que va a haber más emisión o igual, y con una emisión del 35 o 40% anual como hubo los últimos 2 años, es muy difícil pensar que vaya a bajar la inflación. Usted estuvo allí, ¿no es cierto?, en la presidencia del Banco Central cuando era presidente Kirchner. ¿Diría usted que en pos de ese conocimiento que le dio único, usted hablaba con Néstor Kirchner, esta es una medida que va a contramano de lo que pudieron haber sido los preceptos básicos de manejo económico de Néstor Kirchner, o usted tal vez se fue porque sospechaba que esto está en la base del kirchnerismo? No, yo me fui justamente porque sospechaba esto y otras cosas, Nelson. Y los preceptos básicos de administración del kirchnerismo son los preceptos, con todo respeto, del almacenero, ¿no? Néstor Kirchner miraba todo el tiempo cómo tenía la caja y es el mismo modo el que haya pillado esa decisión, ¿no? Un gobierno que se queda sin superávit comercial, que se queda sin superávit fiscal, que necesita echar mano a lo que hay, aun cuando eso sea muy costoso hacia adelante. Vea esto, Nelson, en los últimos 5 años el Banco Central, por todo concepto, le transfirió 220.000 millones de pesos al Tesoro Nacional. Esos son 100.000 millones de dólares, esos son alrededor de 15 puntos del PBI, un poco más, que es más o menos lo que usó la Reserva Federal de Estados Unidos para rescatar a su sistema financiero. La diferencia es que nosotros no tenemos crisis financiera y tenemos una inflación del 25%. Diputado Pratgay, Ismael Bermúdez tiene una pregunta para usted. Buen día. Sí, cómo no. ¿Cómo le va, Ismael? ¿Qué tal? Mire, el gobierno efectivamente hace esta modificación porque necesita hacerse de reservas para pagar la deuda. Si esta alternativa no fuese válida, como usted la está objetando, ¿cómo pagaría entonces la Argentina la deuda? Porque si es incorrecto pagarlo con reservas, ¿con qué lo estaría pagando? No, siempre se paga con reservas, Ismael. El problema no es con qué se paga, sino qué recibe el Banco Central a cambio de las reservas que entrega. Cuando yo estaba en la presidencia del Banco Central también se usaban reservas para pagar deuda. La diferencia es que el Tesoro me las compraba dándome a mí pesos. Bueno, ahora también le va emitiendo, le va a dar pesos. El problema es que no hay reservas de libre disponibilidad. No. Para que la gente entienda bien, porque hay mucha confusión. Lo que recibe el Banco Central a cambio de las reservas que le da el Tesoro para pagar la deuda es un papel que no vale nada, Ismael. Es un papel que es una letra intransferible, que vence en 10 años, que no paga ningún interés. Y yo le pregunto, para tomar un ejemplo de todos mismos, el pago al Fondo Monetario Internacional en enero del 2006, sí. 10.000 millones de dólares. Sí, con una letra. Una letra. En el 2016 vence esa letra.
Imagínense por un segundo que usted es el ministro de Economía en el 2016 y que Nelson es el presidente de la nación. Sí, Dios nos libre. Sí, Dios nos libre. Y usted va y le dice, Nelson, tenemos que pagarle 10.000 millones de dólares al Banco Central. ¿Cómo vamos a hacer? Le doy otra letra a 10 años. Exactamente. Entonces, la realidad es que lo están llenando de papelitos al Banco Central, se están quedando con las reservas a cambio de nada. Pero por eso, entonces, ¿cómo pagaría usted la deuda de este año? Y la deuda se paga conforme va venciendo, como hace cualquier país del mundo, emite deuda para pagar la misma deuda. Pero ahí viene el problema, si usted emite deuda hoy a la Argentina, ¿qué tasa de interés le cobran por esa deuda que va a emitir? Bueno, esa es otra discusión de por qué Argentina está en ese lugar, pero eso no me lleva a mí a llevarme por delante el Banco Central. Además, usted vea esto, el Banco Central se endeuda para comprar las reservas que le da el Tesoro. En la práctica, el Banco Central emite los pesos y cuando le da las reservas al Tesoro se queda con un papel que no vale nada, ¿no? Exacto. Esto es lo mismo que financiarse con emisión, porque a cambio de nada, es lo mismo que financiarse con inflación. Entonces, para que la gente entienda bien, la inflación es del 25%, entre otras cosas, porque el gobierno decidió respetar a los bonistas pagándole con emisión. Claro, sí, es claro que esto genera, a propósito de la pregunta de Ismael, lo que se denomina en inglés casi un catch-22. No tiene salida ideal esto, no tiene salida ideal, es decir... O paga por un lado o paga por el otro, digamos. O se endeuda a una tasa elevada, que es la que hoy le cobrarían a la lo Argentina. cual marca la dificultad de la situación económica, ¿no? No, pero cuidado, Ismael. Pareciera ser que la tasa alta es una imposición del resto del mundo. No, es consecuencia de las malas decisiones que toma Argentina. Argentina, tendría que ver, poco después del canje, a mediados del 2005, pagaba la misma tasa que Brasil. Hoy, si fuera al mercado, pagaría casi el triple de la tasa de Brasil. Pero no es porque el mercado es malo con Argentina, es porque Argentina toma decisiones que lo hacen poco creíble frente al mundo y frente a los inversores. Claro. Ahora, está claro lo que usted explica en este sentido, y por eso era buena la pregunta inclusive de Ismael para forzar esta respuesta, pero lo que está claro que, digamos, no hay situación ideal hoy para la Argentina. Esto es lo que decía Ismael, digamos, de una o de otra, hoy como están las cosas, el costo para Argentina es enorme, ¿no es cierto?, hacer frente a estos pagos. Pero yo se lo doy vuelta, Nelson, y vamos a un ejemplo que la gente puede entender. Supongamos que somos un ciudadano común, usted y yo. Usted va al banco y quiere pedir un crédito. Y entonces le presentan un formulario y va llenando el crédito, y mientras lo va llenando le guiña el ojo al oficial de crédito y dice, mire, yo le lleno todo esto, pero sepa que lo que estoy poniendo es todo mentira. ¿Usted qué cree que va a hacer el oficial de crédito? Seguramente no le va a prestar, y si le presta una tasa más alta. Bueno, eso es mentir con el INDEC. Clarísimo. Argentina empieza a tener que pagar una tasa más alta si quisiera acceder al mercado cuando empieza a mentir con el INDEC. Y de hecho, quiero decir una cosa más que es demasiado técnico, pero para que se entienda. Ya Argentina se está endeudando esa tasa, porque lo que ha hecho el Tesoro en este último tiempo es tomaba al ANSES, le pedía al ANSES que vendiera títulos que estaban en cartera del ANSES, y con los dólares que recibía el ANSES se los giraba al Tesoro para financiarlo. Esos títulos, el ANSES los vendía a esa tasa de interés que él le cobraría a Argentina. O sea, que es equivalente a haberse endeudado a esa tasa de interés que el gobierno no quiere reconocer. Alfonso Pratgay fue presidente del Banco Central de la República Argentina. Opinión que nos importaba a propósito de este proyecto de reforma de Carta Orgánica del Banco Central, el anuncio el único, y de enorme trascendencia e inquietud para el futuro de la Argentina, que ha hecho la presidenta y que seguramente se va a aprobar en el Congreso. Pratgay, muchas gracias. Gracias a ustedes, Nelson. Buen día.